Está sintonizando Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Hola, queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración, y esto es Luz de Vida. Compartiendo estos 30 minutos con vos para poder desarrollar y hablar sobre temas que nos interesan, y vamos a hablar y ver sobre las Escrituras. En el día de hoy quiero compartir y ver estos libros históricos que están aquí en la Biblia. Quizás tú, querido oyente, escuchas o ves la Biblia, tienes una Biblia en tu casa y te interesaría saber un poco más sobre los libros que podemos encontrar. Estamos viendo que al iniciar ese libro, al iniciar la Biblia, tenemos los 5 primeros libros que forman el Pentateuco: Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio, pero luego vienen libros históricos, y en los cuales son 12, así vamos por el orden, 12 libros más que son libros históricos, que podemos encontrar a Josué, podemos encontrar Jueces, Ruth, y también tenemos que sigue Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y ahí, querido oyente, es donde hoy nos queremos detener. Hoy vamos a hablar sobre Primera de Samuel, Segunda de Samuel, en estos libros, qué es lo que nos cuenta, qué es lo que Dios ha dejado escrito, estos libros históricos, estas historias que han pasado, que han quedado para que cada uno de nosotros podamos conocer un poco más a nuestro Dios, conocer qué fue lo que hizo, qué fue lo que ha hecho en estas historias, porque han quedado también estas palabras, ¿no? Esto escrito. Seguramente cuando tú empiezas a ver y tienes tu Biblia y empiezas a mirar y a leer y a saber más sobre lo que estás leyendo, es como, querido oyente, que te lleva a interesarte también un poco más de ese Dios que tenemos que conocer, ese Dios que hoy cuida de nuestras vidas, ese Dios que tiene promesas, ese Dios que se ha mostrado aquí desde el principio aquí en la tierra, el cual ha formado el lugar donde nosotros vivimos, el cual nos ha formado a cada uno de nosotros. Y como te decía, hoy nos vamos a detener en estos libros históricos que son Primera y Segunda de Samuel. Samuel, te quiero contar que fue un profeta, el último juez de Israel. Israel había sido gobernado por jueces por más de 200 años. Y ahí es donde nosotros empezamos a conocer esta historia sobre qué nos dice el libro de Samuel. El primer dice, tenemos 2, es Primera de Samuel y también tenemos Segunda de Samuel. Pero en Primera de Samuel nosotros encontramos primeramente la vida de Samuel, o cómo fue que él ha llegado, ¿no es cierto?, también aquí a la tierra. Samuel es hijo de Ana y Elcaná. Él era un hijo muy deseado,
un hijo que Ana deseaba, que Ana le pedía a Dios. Pero yo te quiero llevar a través también de esto a las Escrituras, para que veamos qué es lo que nos dice, para que veamos qué es lo que nos cuenta Primera de Samuel. Así que bueno, hoy vamos a estar recorriendo este libro y vamos a ir viendo qué nos dice cada capítulo, qué nos dice también cada lugar en que nosotros encontramos aquí en Primera de Samuel. Y primeramente, bueno, para conocer tenemos que conocer quién era, ¿no es cierto? Samuel. Acompáñame a Primera de Samuel, al capítulo 1. Vamos a ir leyendo versículos que nos puedan llevar esta historia, nos puedan contar también esta historia, cómo se fue llevando a cabo, cómo fue escrita, para que nosotros conozcamos también un poco más. Vamos a empezar con Primera de Samuel, vamos a leer desde el versículo 2, que dice así: Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Pinina. Y Pinina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Pinina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas de cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí encontramos a la mamá y al papá de Samuel, el quienes nos cuenta la palabra, ¿no es cierto?, en esta historia de que él tenía 2 mujeres en ese entonces y Pinina tenía muchos hijos, pero Ana aún no concebía ninguno. Y este Samuel es el hijo de él, el hijo de Ana, el cual ese hijo que ella tanto pedía. Y debemos saber también que después vamos también a seguimos con la escritura, vamos al versículo 10 y 11. Y dice así, que habla de Ana: ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Acá es donde nosotros encontramos como Ana pide a ese hijo, se lo pide a Jehová, ¿no es cierto?, a Dios. Ella necesitaba tener ese hijo, ella anhelaba tener ese hijo. Y Dios contesta su oración. Meses después dio a luz a Samuel, y a los 4 y 5 años del niño es entregado a Elí, al sumo sacerdote, así como Ana, al llorar delante del altar, ¿no es cierto?, de Jehová, le promete entregar a su hijo para que viva para él. Así lo hace, siendo ya Samuel de 4 o 5 años, para ser instruidos por él y servir a Dios en el tabernáculo. Samuel nace cerca del final de la vida de Elí y crece en el tabernáculo como sacerdote. Y está bien calificado para servir a Israel como sacerdote y juez. Aunque la nación se ha apartado de Dios, esto está claro que desde el mismo principio Dios preparó a Samuel para guiarlo correctamente. Acá podemos ver cómo empieza este libro histórico en Primera de Samuel, cómo nos va contando y nos va diciendo que Samuel, quién era Samuel, cómo fue criado, cómo fue concebido, cómo Dios ya se lo había entregado a Ana con ese gran propósito, ¿no es cierto?, de servirle a él. Y Ana, obediente, porque ella también le había dicho a Jehová que si le entregaba ese hijo, él lo iba a dar para que le sirviere. Y vemos cómo fue dedicado a Dios, cómo Dios lo usó también para dirigir al pueblo durante el reinado de su primer rey Samuel. Acá estábamos leyendo y podemos ver, cómo fue, de dónde nació Samuel, cómo fue entregado, cómo fue también preparado para servir al Señor, cómo fue entregado al tabernáculo y fue criado y enseñado por Elí, quien era un sacerdote. Nosotros podemos ver también cómo Dios fue y daba, ¿no es cierto?, sus promesas, cómo Ana, al no tener a su hijo, cómo lo anhelaba, cómo quería tenerlo, cómo le había dicho que le iba a dedicar la vida, y así fue como él ya lo entregó. Y si seguimos también
en Primera de Samuel. Nos vamos a ir al capítulo 8, al versículo 5, a ver qué es lo que nos cuenta, que dice así. Esto fue cuando Israel pide rey, cuando ya Samuel es grande, y por eso es que hasta ese momento eran solamente jueces, pero en ese momento el pueblo pedía un rey para que los gobernara, un rey para que ellos puedan ver y puedan obedecer a ese rey. Entonces vemos que en el capítulo 8 y en el versículo 5 dice así. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron. Danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Y dice así en el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Acá nosotros estamos viendo que hasta ese momento había jueces, habían quienes enseñaban la palabra, quienes hablaban y lo que decía Jehová y cuáles eran las leyes, pero este pueblo que primeramente estaba desobedeciendo las leyes que Dios había puesto sobre la tierra, ahora iba en contra de Samuel pidiendo un rey. Ya no querían más tener jueces, sino que pedían tener un rey que los gobernara. Y este versículo muestra cómo Jehová les dice a Samuel que haga lo que el pueblo le estaba pidiendo y que no se estaban volviendo contra Samuel, sino contra el mismo Jehová. Nosotros acá en Primera de Samuel tenemos personajes claves. Tenemos a Elí, a Ana, a Saúl, a Jonathan, a David. Esto es lo que nosotros podemos encontrar en Primera de Samuel. Hemos compartido algunas partes, ¿no es cierto?, de la historia de Samuel, de cómo fue criado, pero si tú te detienes y empiezas a leer la historia, seguramente vas a encontrar muchísimo más. Saúl tiene 30 años cuando comienza a reinar sobre Israel y su reinado dura 42 años. El pueblo a pedir, como pide un rey, es cuando se levanta este rey Saúl. Y nosotros acá podemos ver también la historia que nos lleva también a qué es lo que sucede con ese rey. Entonces, cuando Dios ya le dice a Samuel que elija, que él le decía quién debería ser ese rey que iban a poner, pero resulta que ese rey que levantan, Saúl, desobedece y es desechado. Nosotros podemos ir viendo también la historia de cómo fue el reinado de Saúl, cómo fue, qué es lo que él dijo, qué es lo que él hacía, qué es lo que él compartía en ese momento. Por eso también tenemos los versículos, si seguimos viendo, en Primera de Samuel, y nos vamos al capítulo 15, en el versículo 1, ahí podemos ver cómo es que Samuel unge a Saúl como es elegido porque Dios lo dirige, que dice así: después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Pero también acá podemos encontrar en que Saúl no fue obediente, no se dirigía siempre a Jehová cada vez que tenía que decidir algo, como lo hacía Samuel. Él siempre iba primeramente y hacía lo que Dios le decía. Él primeramente iba y lo consultaba con Dios. Pues Saúl empezó, sí, a ganar batallas, pero empezó también a desobedecer frente a los ojos de Jehová. Si seguimos en el capítulo 15, leemos el versículo 10 y 11 que dice así: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Pues Samuel se había dado cuenta que Dios no estaba conforme con lo que estaba haciendo Saúl, pues Saúl desobedecía y él se llevaba más por las cosas que quería el hombre, por las cosas que hacía el hombre,
A lo mejor pensaba que lo que él estaba haciendo, los triunfos le pertenecían a Saúl y no se daba cuenta que le pertenecían a Jehová. Por eso es que empezó a hacer un camino un poco apartado o no esperando la palabra de Jehová, sino que se dejaba llevar por sus impulsos. Así que bueno, esto es lo que estamos compartiendo, estas historias que seguramente vos vas a empezar a ver y vas a empezar a leer y te vas a llenar de la palabra de Dios, qué es y qué nos cuenta en Primera de Samuel. Pero ahora vamos a compartir una alabanza y en un ratito seguimos con esta historia. Crea en mí un corazón puro, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Todo mi interior moldea, Señor, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Espíritu Santo, lléname de ti y para tu gloria úsame, Señor. Aquí Necesito aprender un poco aquí.
Y estamos de regreso, estábamos compartiendo esta hermosa alabanza que se llama Aquí estoy. Pero también estábamos hablando sobre Primera y Segunda de Samuel, estos libros históricos que están aquí en la palabra, aquí en el libro que Dios ha dejado y que se han escrito para que nosotros hoy podamos ver de qué forma Dios se manejaba y podamos ver también qué es lo que Dios quiere de cada uno y cómo pasaron estos hombres, estas personas de Dios que fueron elegidos, estos reyes, estos sacerdotes sobre la vida, ¿no es cierto?, cómo pasaron también sirviéndole a Dios. Y hablábamos de Samuel, que empieza Primera de Samuel hablando sobre su vida, sobre cómo él fue entregado para servir al Señor, cómo fue preparado para eso. Pero bueno, también tenemos la historia de Saúl, el quien es elegido rey como primero, ¿no es cierto?, porque el pueblo así lo pedía. Pero también nos dábamos cuenta de que Saúl cometió errores ante los ojos de Dios. Quizás ante la mirada del hombre no, pero ante los ojos de Dios cometía errores, porque él se estaba dejando llevar más por sus impulsos que es para esperar la palabra y lo que Dios así quería. Y estábamos leyendo en Primera de Samuel, en donde Dios le decía que lo había elegido, sí, pero que se estaba arrepintiendo de haberlo elegido como rey. Entonces seguimos esta historia y también vamos a repetir que decía en Primera de Samuel 15, 10, 11, que nos decía así. En el libro de Primera de Samuel 15, 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Entonces ahí es donde Dios decide darle el reinado a David. Y también podemos ver cómo es enviado Samuel para que ungiese a David. Acá podemos ver, queridos oyentes, en este libro, ¿no es cierto?, cómo Samuel, que se dejaba guiar por la palabra de Dios, como que él esperaba, cómo Dios lo iba usando, cómo Dios le iba diciendo lo que tenía que hacer, cómo Dios lo tenía, ¿no es cierto?, para levantar al rey para el pueblo, para que el pueblo pueda volverse a él, para que el pueblo no fuera engañado. Dios siempre está pendiente de cada uno de nosotros, está pendiente de lo que pasa en nuestras vidas y no solamente así como en nuestras casas, también como en los gobernantes, en los países, en todo aquello que nosotros también podemos ver. Su palabra dice que son elegidos por Dios. Así que nosotros también tenemos que ver qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, a quiénes elegimos, porque también esa es la palabra, ¿no?, que acá nos muestra cómo Samuel le pedía dirección a Dios. Y yo creo que hoy, querido oyente, nosotros tenemos que hacer lo mismo en todo lo que pase, en todo lo que nos suceda, en todo lo que tengamos que decidir. Debemos pedir esa dirección a Dios y ver en este libro, en este Primera de Samuel, las historias que está este libro histórico, en la cual nos cuenta qué fue pasando, cómo va narrando todas las cosas, cómo se va narrando toda la vida, el reinado de Saúl, cómo Samuel los va ungiendo porque Dios lo manda, y también al ver que Saúl estaba cometiendo errores, es como que le sacan ese reinado y vuelven a buscar y a elegir otro rey. Samuel unge a David y nosotros podemos verlo en Primera de Samuel 16:1, que dice así: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto el rey. Mira cómo ya Dios estaba mirando y buscando un corazón que esté dispuesto a obedecerle a Dios para que pueda llevar adelante el pueblo de Dios y que pueda ser salvo. Dios estaba viendo a quién podía ungir y ya desde ya anteriormente seguramente ya había puesto los ojos sobre David y lo había conocido. Entonces manda a Samuel para que él lo unja. Y eso lo podemos ver en el capítulo 16, en el versículo 7, que dice así: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni
a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová ya estaba eligiendo en ese momento el corazón de una persona para que reine. Así como en este momento también Dios mira nuestros corazones, Dios sabe qué es lo que sentimos, qué es lo que nos pasa y en los lugares en los que estamos. Por eso es que, querido oyente, nosotros debemos volvernos a Él, debemos ser obedientes a su palabra, debemos tratar de encontrar ese propósito con el cual Dios ha puesto los ojos sobre cada uno de nosotros. Y si seguimos la historia, en el versículo 13 nos dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y le levantó. Luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahí vemos cómo Dios ya lo había preparado y lo estaba preparando a David. David no se lo esperaba. Si tú lees lo que falta de esta historia, vas a ver cómo fue elegido, cómo fue buscado, cómo quizás no pensaban que Dios lo iba a elegir a él, porque él era el más pequeño, el más a lo mejor insuficiente, ¿no? De sus hermanos. Tendría quizás hermanos más grandes, quizás con más conocimiento, pero Dios veía el corazón de David, que fue por eso que él lo mandó a Samuel a ungirlo en ese momento. Y hasta acá tenemos también esta historia, y en Primera de Samuel también encontramos parte de los relatos sobre David. Y luego tenemos a Segunda de Samuel, que es donde registra la historia del reino de David. Ahí tenemos los detalles de su reinado, su vida personal, el castigo que recibió por su pecado, pero también la promesa de Dios para él e Israel. David empezó a reinar, él se dio cuenta de que había sido elegido por Dios. Él puso más adelante, empezó a reinar y puso su mirada delante de Dios. Él tenía un corazón que le agradaba a Dios. Quizás él se equivocó, él también pecó, como acá también vemos las cosas, pero él se arrepintió delante de Dios y Dios fue quien lo bendijo y quien también le dio todo lo que él tenía. Y esto lo podemos ver también en Segunda de Samuel, en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 12, que dice así: y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor a su pueblo Israel. Acá podemos ver que de qué forma David recibe ese reinado. En toda Segunda de Samuel nosotros nos encontramos con lo que pasa con el reinado de David. Y ahí encontramos los detalles, como habíamos dicho. Y también podemos tener una comparación sobre David y sobre Samuel. Yo te puedo dar algunas comparaciones de que ellos fueron rey, pero cómo fue su reinado, cómo era su personalidad. David era el tipo de rey que Dios quería, y Saúl era el rey que el hombre quería. David era conforme al corazón de Dios. Saúl era al hombre e iba tras las alabanzas del pueblo. Su reinado fue eterno, el de Saúl su reinado fue rechazado. David fue misericordioso y benévolo, pues Saúl fue cruel. David era perdonador, Saúl no era perdonador. David se arrepintió, Saúl, cuando lo confrontaron, mintió. David era valiente, Saúl era miedoso. David estaba en paz con Dios, pues Saúl estaba apartado de Dios. Y eso fue el apartarse fue lo que lo hizo perder ese reinado cuando había sido elegido por Dios para reinar ese pueblo. Así que nosotros acá en Primera y Segunda de Samuel ya podemos saber con qué nos encontramos, qué podemos encontrar. Podemos ver las historias de Saúl, las historias de David, cómo fueron libradas las batallas. Bajo el rey David la nación se unificó, luego por pecado sufrió. Entonces, esta historia, esto te tiene que llevar, hemos hecho así un pantallazo de qué nos puede mostrar Primera y Segunda de Samuel, pero yo creo, querido oyente, que al escuchar esto vas a querer saber más y vas a ponerte a ver
cómo es la historia, qué es lo que nos dice, qué fue lo que pasó con cada uno de ellos, cómo fue también criado Samuel y cómo él elegía y cómo él también obedecía a la palabra de Jehová. Por eso Jehová lo eligió para seguir ese camino, lo eligió para que él aquí en la tierra pueda ungir esos reyes que el mismo pueblo elegía. Y de esta forma estamos ya llegando al final de este programa, de este micro, y yo no me quiero ir sin antes invitarte a las reuniones, invitarte a cada uno de nuestras iglesias. Estamos en Rivarola 550 los miércoles y los domingos. También tenemos un anexo en Avenida Perón 1375, todos los domingos a las 10 de la mañana. También tenemos reuniones generales y también tenemos en Rawson 450 los jueves y los domingos a las 10 de la mañana estamos aquí, así que podés acercarte en la que te quede más cerca a la iglesia que tú quieras llegarte. Estamos en distintas partes de esta ciudad, así que cada vez nos estamos acercando más a ti, querido oyente, y te invitamos a que vengas a compartir las reuniones con nosotros, a que vengas a saber más de qué es lo que Dios tiene preparado para tu vida. Le agradecemos a nuestra operadora, a Cande Bordoy, que está con nosotros para que esto sea posible, y de esta manera hemos llegado al fin de este micro. Les agradezco por haberme sintonizado y los invito a que sigan disfrutando de la programación y musicalización de Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí.